Una nueva encuesta reveló que menos de un tercio de la población tiene expectativas positivas en lo que respecta a la economía de acá para adelante. ¿Cómo crees que le va a ir a Argentina? Yo estoy expectante y estoy positivo. Bastante negativo. No me está ayudando mucho, para nada. Desde que cambió el gobierno me está yendo muy mal. Difícil lo veo. Veo un panorama difícil. Siento que estamos en descenso, que tipo, solo puede empeorar. Cada día suben las cosas 10 pesos más. Uno siempre espera que vaya para mejor, ¿no? Todo parece indicar que pues, van a bajar la inflación con respecto al año pasado. De acá para adelante, ¿cómo cree que le va a ir a Argentina en lo que respecta a economía? Peor de lo que estamos. Estamos en el horno. Lamentablemente, ojalá que repunte, pero no creo. Con la que estamos vamos a ir, sería decayendo de a poco ya con los robos que hubo, con los políticos y más que ahora que tenemos con el presidente actual. Yo confío mucho en Macri. Pienso que va a ir mejor. Hay que darle tiempo. Yo, tenía buenas... como que le ponía todos los votos, pero la verdad que nos está un poco desilusionando. Con el presidente que tenemos está todo bastante caro, muy difícil de pagar el alquiler, la comida, todo, y los sueldos no aumentan, así que muy bien no creo. Al comienzo, en el corto plazo, por supuesto que vamos a sufrir los aumentos porque es obvio, es evidente, pero son algunos ajustes necesarios que hay que hacer porque el subsidio del Estado con respecto a ciertos servicios pues, es muy grande. Lo que hay que hacer es equiparar, por supuesto, los sueldos. ¿Cómo te están impactando justamente todos estos aumentos? Y bastante mal, porque no me alcanza para nada. Apenas para vivir, pagar el alquiler, apenas para el estudio y ya está, muy ajustado. La gente que tiene plata invierte, pero la gente pobre no está ahí estancada y se está rebuscando. También es escaso el trabajo. Más peor de lo de ahora, creo, vamos a decir. Cada vez estamos yendo peor, ¿no? ¿Qué podemos decir? Para Macri que nos mire, que se fijen los pobres como nosotros. Es muy depresivo lo que nos está pasando. Uno se siente oprimido, que no puede esperar a más. No sé, necesitamos despertarnos. Pero le deseo que le vaya bien, mira, en serio. Sea Macri y sea el que venga. El que sea, tesoro. Todavía no se hizo nada, que le está perjudicando a los abuelos, que está sacando pensiones y asignaciones, sería. Nada bueno no está haciendo, para mi punto de vista. Si las elecciones fuesen el mes que viene, las elecciones presidenciales, ¿vos lo votarías a Macri? No, ahora no. Será un año y medio de caer constantemente. Año y medio de caída libre. Así es. Algo se rompió después de las elecciones. Los encuestadores no lo logran medir exactamente, pero es como si hasta ahí hubiera llegado el cheque, el aval de un amplio sector de la sociedad hacia el gobierno de Mauricio Macri. Un cheque que fue un capital incluso mayor que lo que había recibido en la primera vuelta en el año 2015. Pero a partir de ahí algo se rompió. Fue el papelón del submarino Ara San Juan, fue la reforma jubilatoria. Difícil saberlo, pero hasta las elecciones, claramente, había todavía un impulso, una necesidad de creer, una expectativa de que las cosas iban a mejorar. Pero algo cambió después. Algunos creen que fue lo de la reforma previsional, que le pegaba incluso en el corazón del electorado de Macri, ¿sí? Cuando uno desagregaba los números de las elecciones de 2015, el gobierno se había impuesto, sobre todo en los sectores por edad, había ganado en las franjas de mayor edad. Y entonces la reforma jubilatoria que adelanta que los jubilados van a cobrar menos aumento del que hubieran cobrado con la otra fórmula, le pega o traiciona a una parte crucial, nuclear, de su propio electorado. Fue lo del Ara San Juan, que uno puede decir los sectores nacionalistas más o menos simpatizantes de las Fuerzas Armadas y de las instituciones, se sintieron golpeados por la indiferencia y la falta de respuestas claras del gobierno por la tragedia del submarino Ara San Juan. Puede ser, pero algo definitivamente se rompió. Y la imagen de Macri, que empezó a caer en diciembre, que el gobierno pensaba que durante las vacaciones total, bueno, iba a haber un verano un poco más relajado, iba a haber mayor consumo en las vacaciones, la gente se iba a ir a Brasil porque el dólar está barato, y todo esto se iba a revertir en las vacaciones, total en las vacaciones no iba a pasar nada. Bueno,
sobre la caída de diciembre, volvió a haber una caída en este mes de enero. Por lo menos esto es lo que acaba de relevar una encuesta de Ricardo Rubier y Asociados. Recién Ricardo Rubier estaba contándolo él mismo aquí en Informe Central hace un ratito. Pero véanlo, acá tienen la encuesta y la imagen positiva de Macri, que hasta ahora, todavía siempre superaba la negativa, por primera vez, o mejor dicho, por segundo mes consecutivo, la imagen negativa supera a la positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, como también escuchábamos, en mucha gente a la que vamos y le preguntamos por la calle. Por supuesto, eso no tiene ningún rigor metodológico, pero sirve para escuchar los argumentos de la gente no tan politizada. Por supuesto, siempre va a haber sectores de la sociedad a quienes su convicción ideológica les hace disculpar al gobierno y otros que aun cuando les vaya bien, su convicción ideológica les hace ver que está todo mal. Pero si uno corre esos extremos, los famosos núcleos duros, queda en el centro un margen de la población de ¿cuánto? 40, 30, 35%, que es la que oscila y que le da el triunfo a uno u otro candidato, sobre todo cuando llega a una instancia de balotaje presidencial. Ese sector que no se identifica ni con uno ni con otros, que vive su vida como puede y la va llevando o que tiene la independencia para votar a uno u otro candidato o a diferentes candidatos, ese sector es el que mueve el fiel de la balanza. Y ese sector es el que está provocando que en las encuestas se empiece a notar que solamente un tercio de la población crea que la economía va a mejorar. ¿Esto quiere decir que volvieron a simpatizar con el kirchnerismo? No. ¿Esto quiere decir que volvieron a tener nostalgia del peronismo más duro? No, porque de hecho buena parte del electorado y la opinión pública celebra los encarcelamientos de los exfuncionarios del kirchnerismo e incluso, ni les cuento, los procesos judiciales contra los sindicalistas. Digamos, la ostentación de dinero contra los sindicalistas también es celebrada por una parte de la sociedad, pero no, son universos que no necesariamente se superponen. Hay gente que sigue pensando que está bien que los kirchneristas vayan presos, que siguen pensando que está bien que los sindicalistas vayan presos, pero atención, es gente que empieza a estar enojada con el gobierno y sobre todo empieza a tener menos expectativas en que la economía vaya a mejorar y de economía se trata. Aquí tienen algunas cosas respecto de acuerdo o desacuerdo con los dichos del gobierno, ¿sí? Aumentos en las tarifas de luz, gas y el agua mejorarán el servicio. ¿Sí? Gente está en desacuerdo porque empiezan a ver lo que nosotros también les marcamos acá, que hubo una cantidad exponencial de aumentos, pero también hubo un aumento del 60%, por ejemplo, en los cortes, en la gente que se le cortó la luz en los meses de calor. Si el ministro de Trabajo, Triaca, debe seguir en su cargo, casi el 67% de la gente considera que no. ¿Quién diría? Y esto también tiene que ver un poco con el enojo. Cuando la cosa va bien en la economía, se le perdona todo a los gobiernos. Y esto pasó infinidad de veces. A Menem se le perdonó todo en los 2 primeros años de gobierno mientras había una convertibilidad 1 a 1 y se había cortado la inflación. Al kirchnerismo se le perdonó todo en los primeros años de gobierno mientras la economía florecía. Y a Macri también se le perdonó todo durante los 2 primeros años de gobierno porque estaba la ilusión de que iba a mejorar la economía. Cuando la economía se empieza a estancar, cuando se rompe eso que nosotros hablábamos después de las elecciones, que no se sabe bien por qué, es cuando se rompe la ilusión, cuando se rompe el espejo, como era Alicia en País de las Maravillas, ¿qué pasa? La gente empieza a hacer el foco en personajes como Triaca, como Jorge Triaca, que era un ministro desconocido, y ahora el 67% de la población sabe que ese señor quedó como la encarnación del rico echando e insultando a una mujer del personal doméstico, algo que en alguna medida, y esto es lo que empieza a generarse también, condensa un poco el sesgo de clase, el sesgo, digamos, de ricos que tiene el gobierno. Digamos, el gobierno tiene eso, es el país atendido por sus dueños. Entonces, ese sesgo que hasta ahora nadie atendía, porque decía, bueno, saben lo que vienen a hacer. Como no baja la población a manera de beneficios, como la gente no ve que esto se vaya a traducir en ninguna mejora en la economía, el mismo tipo que hasta hace 2 meses le daba un crédito al gobierno a través del voto, empieza a decir, che, ¿y para cuándo llegan las mejoras para el común de la gente? Y empieza a volver el fantasma este de que es un gobierno de ricos que gobierna para ricos, y ahí la condensación de esto es el ministro Triaca, un señor
que en su quinta tenía una casera, que la insulta, pero que al mismo tiempo la tenía de ñoqui para no pagarle él un aumento de sueldo y la tenía en el SOMU. Dicho sea de paso, el abogado del SOMU acaba de denunciar a Triaca justamente por haber puesto una casera que no tenía ningún tipo de capacitación, que ni sabía de marítimos, que ni tenía título universitario, ni nada por el estilo, haberla puesto como interventora de una seccional. Por más que iba y calentara una silla ahí, evidentemente no estaba capacitada para esto porque se supone que esto es un cargo más importante. También se detectó que había más de un amigo designado ahí. ¿Cuál fue el argumento de los Triaca? Que bueno, que tenían que designar gente de confianza, sí, pero una cosa es gente de confianza y otra cosa es gente inepta, a la que además no le querían aumentar el sueldo y se lo hacían pagar a costilla de los afiliados al SOMU. La investigación sobre corrupción en los sindicatos es una persecución. ¿Sí? Acá la gente considera que no es una persecución la investigación sobre corrupción en los sindicatos. Fíjense lo que yo les decía. El hecho de que haya gente desilusionada con el gobierno no quiere decir que haya gente que se trague el sapo de que los sindicalistas son perseguidos. En todo caso son perseguidos bastante ricos, y si no, vean lo que está pasando con los Moyanos. Ya les contábamos la causa por la cual Hugo Moyano deberá dar cuentas en una investigación por lavado por las 6 mansiones que empresas satélites del sindicato camioneros fueron comprando. Hoy se acaban de conocer detalles de otra imputación contra los Moyano que vamos a analizar en detalle, que tiene que ver con lo que está pasando en el Club Independiente. Hasta ahora el agua venía subiendo, no había llegado a Hugo y Pablo Moyano, que son presidente y vicepresidente de Independiente. Bueno, parece que ahora el agua de esa causa que se inició con barras bravas, arrepentidos, empieza a subir hacia los propios Moyanos. Otra frase: la pobreza va a descender mucho antes de las elecciones del 2019. Fíjense que esta todavía, bueno, un 52% de la población no le cree. Comparado con las otras, es un índice todavía bastante elevado. La economía es la que cambia el humor social. Y una vez que cambia el humor social, cualquier error del gobierno se convierte en algo irritante. Si Triaca hubiera insultado a su mucama hace un año, a lo mejor no pasaba nada y el gobierno lo podía seguir sosteniendo. Por ahora lo siguen sosteniendo a su manera. Lo mandaron de vacaciones, salió Marcos Peña a decir que es un gran ministro, pero adentro de la Alianza Cambiemos empiezan a considerar que es un señor que no debería estar en el gabinete. Si Oscar Aguad, fíjense, Oscar Aguad, el ministro del inmenso papelón del Ara San Juan, que es la sensación de que es un tipo que no sabe dónde está ni por qué está ubicado en ese lugar, porque nunca dio una respuesta atinada, en otro momento tal vez no hubiera pasado nada. Hoy es un personaje cuestionado justamente por el papelón del Ara San Juan. Y acá está la evolución de las expectativas económicas. ¿Sí? Ven cómo va bajando, ¿sí?, la expectativa económica y cómo va subiendo la expectativa negativa. El rojo es la expectativa negativa, ¿sí?, que llegó al 43%. Y la expectativa positiva bajó del 33% al 26% solamente en este mes de enero. ¿Con qué tiene que ver con esto? Con la inflación, muchachos. Diciembre fue un mes de alta inflación, enero va a ser un mes de alta inflación, se empieza a disparar el dólar, que ha crecido un 7% en menos de un mes, y va a volver a subir la inflación porque hoy YPF anunció que también va a subir las naftas. Nada de lo que está pasando muestra que el gobierno esté como en control del potro. O sea, no parece que tuvieran el potro domado. Dicen que la inflación va a bajar, pero es una expresión de deseos que no se traduce en la realidad. Una inflación del 3% en diciembre hace pensar que la inflación de enero ya iba a ser alta. Si a eso le agregan el aumento del nafta y el aumento del dólar, no hay manera de que no vuelva a subir la inflación. Eso es lo que genera lo que se ve en las encuestas, que la población tiene cada vez menos expectativas en que la economía vaya a mejorar. Bienvenidos. Esta es Tercera Posición. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. ¿Vas a devaluar? No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Eliminar subsidios, subir las tarifas de luz, gas, agua, electricidad y corregir el tipo de cambio, devaluar. ¿Vos creés que ese es el camino? ¿Hacer un ajuste de la economía? No. Mauricio Macri y Cambiemos en campaña prometieron grandes cambios en la manera de gobernar. Uno de esos fue respetar la división de poderes. Por eso tantas veces la diputada Elisa Carrió nos mostró su republiquita como símbolo del cambio.
Está llorando la republiquita. Déjenla de que no llore más. En consonancia con la nueva épica de Cambiemos, Macri en su primer discurso como presidente prometió diálogo. Se viene un tiempo nuevo. El tiempo del diálogo, del respeto y del trabajo en equipo. Aseguró que iba a respetar la división de poderes. Una cosa es tener distintas visiones, ideas y propuestas. Otra, avasallar las instituciones con proyectos personalistas o hacer uso del poder en beneficio propio. Y habló en contra del autoritarismo. El autoritarismo no es una idea distinta, es el intento de limitar la libertad de las ideas y de las personas. Sin embargo, hace unos días el presidente se olvidó de para qué está el Congreso y firmó un decreto de necesidad y urgencia, con más de 190 medidas que apuntan a reformar el Estado y recortar el gasto en 100.000 millones de pesos. El decreto es inconstitucional porque no hay ni necesidad ni emergencia. Es un decretazo antiobrero, antinacional, antidemocrático, absolutamente ilegal y absolutamente inconstitucional. Quien crea que la Constitución habilita a sancionar un superdecreto de DNU para modificar tantas leyes, tantas normas, o no entiende bien lo que dice la Constitución Nacional o la tergiversa de manera deliberada. El megadecreto que anula 19 leyes y modifica otras 140 generó el rechazo de toda la oposición. Con un megadecreto de más de 100 y pico de artículos que deroga 19 leyes, el Poder Ejecutivo deroga 19 leyes, modifica más de 100 y pico de normas. Además, generó una denuncia contra Macri y el jefe de gabinete, Marcos Peña, por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Presentaron una denuncia penal ante la justicia contra el gobierno de Mauricio Macri por la firma del denominado megadecreto que impulsa la reestructuración del Estado. Se ha perpetrado un golpe institucional, y así lo hemos calificado, porque ha usurpado las potestades que le corresponden a otro de los poderes, el Poder Legislativo. El megadecreto de Macri, entre otras cosas, habilita el Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES a operar en el mercado financiero y facilita los embargos comerciales de la cuenta sueldo de los trabajadores. Se permite embargar la cuenta sueldo. Esto significa que un montón de gente se está endeudando a tasas altísimas, hoy ni siquiera tiene la cuenta sueldo para ser resguardada. Permite que se utilicen los fondos del ANSES de manera que el sector privado pueda introducirse ahí. Es un retroceso grande para la democracia y para la vida cotidiana. ¿Se va a unir esta vez toda la oposición para rechazar el megadecreto de Macri? Claro, si uno hablaba del megadecreto era un tema tan aburrido, tan técnico, que no generaba ningún tipo de atracción sexy. Pero cuando uno empezaba a leer la letra chica del megadecreto decía, che, oiga, esto no es solamente desburocratizar el Estado. Esto son pequeñas picardías de cosas que hubieran merecido una discusión en el Congreso, como hace falta, que las querían hacer pasar en un megadecreto que además era de necesidad y urgencia y que en algún momento a lo mejor pasaba y terminaba siendo aprobado con algún diputado que obedece a un gobernador y que lo tienen apretado con la plata, iban a terminar pasando. Finalmente, parece que tanto desde el bloque justicialista, descontado la oposición de kirchnerismo, más el bloque justicialista, más el Frente Renovador, dijeron, che, esto ya pasa de castaño oscuro, porque no es solamente desburocratizar, acá se están cambiando cosas que deberían discutirse con leyes y que si se dejan pasar generan un punto de no retorno y de excesivo poder hacia el gobierno. Alejandro Grandinetti, diputado del Frente Renovador, y es uno de los que se presentó ayer a la justicia para pedir la inconstitucionalidad del megadecreto. ¿Por qué? Porque es absolutamente inconstitucional. O sea, hay dos requisitos básicos que ya la Corte Suprema ha repasado cuando trató un decreto del año 2002 sobre si efectivamente el Ejecutivo puede dictar leyes. La Constitución prohíbe que el Ejecutivo dicte leyes, solamente con el postulado de una necesidad objetiva, no una necesidad política, y una urgencia que, por ejemplo, el tratamiento de una ley que puede llevar días, semanas o meses, hace abstracta la decisión. Acá no hay urgencia porque eran 192 urgencias tenían, todas acumuladas. En este DNU, Rolando, derogaste 19 leyes y reformaste 140 normas entre leyes, decretos y decreto-leyes.
desde áreas como el tema de aduanas, patentes, acordate el tema de laboratorios internacionales pidiendo patentes, o sea... Bueno, habilita, por ejemplo, a subir el tonelaje de los camiones. Recuerden que nosotros venimos alertando con la cuestión esta de que el gobierno quiere subir de 45 a 55 toneladas la posibilidad de cargar un camión, y que esto no solo rompería toda la ruta, sino que los puentes no han sido reforzados para que los camiones carguen esa cantidad. Además, dale que va. de la seguridad vial que tenemos, con los índices de siniestralidad que tenés en la Argentina. Pero vos querías algo sexy. Bueno, vamos a ponerle algo de sexy a todo esto. Cuando nosotros discutíamos los UBA, hay una gran aspiración porque hay una gran demanda de vivienda en toda la población argentina. Decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para darle una posibilidad para comprar como hacen el resto del mundo a 30 años, 20, 30 años? Ok. Ahora lo que se hizo con este decreto de necesidad de urgencia es decir, bueno, vamos a preservar que los bancos puedan cobrar cuando efectivamente vos te retrasaste en unas cuotas. O sea, pueden embargarte la cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa del otro lado? Del interés de aquel que pide un crédito y la cuota te sube mucho más que lo que te estás... Porque te tenés tarifas más altas, porque los salarios no siguen la inflación, porque te devaluaron. Digo, eso ameritaba que efectivamente lo discutamos en el Congreso. Se preserva la rentabilidad de los bancos, pero no el poder adquisitivo de los trabajadores. Exactamente. Otro de los temas que nosotros... Bueno, esas son las cosas que tienen que ver con el sesgo de a quienes privilegian y a quienes no les importa lo que les pasa. A las corporaciones que están más cerca del presidente de la Nación. Vos hablaste recién también del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Vamos a hablar de algo sexy. Cuando efectivamente se intentó hacer con Qatar un fideicomiso, poniendo la plata del principal fondo de recursos de la República Argentina. Ese es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Las reservas de los jubilados. Exactamente. ¿Qué decía? Bueno, vamos a hacer un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Vamos a hacer otro fondo, en lo cual vamos a aportar parte de ese ahorro de los argentinos y parte de los cataríes. Ese fondo, ese nuevo fondo, se podía radicar, según la carta de intención, en un paraíso fiscal para que no tributen según las leyes argentinas. Y con esa plata invertir en los PPP para hacer infraestructura en la Argentina. Qué raro todo. Qué raro. Eso estaba prohibido por ley. No lo permitía la ley porque los legisladores, cuando decidieron administrar que se cree ese fondo de ahorro argentino... O sea, ¿se iban a llevar la guita para afuera para gambetear las leyes argentinas? Bueno, en el medio tenías que pagar a alguien que lo administre. El que elegía que lo administrarlo... Imagínate si lo administraban a su manera y se llevaban la guita. Parte de los cataríes o un privado, pero eran recursos muy importantes que a su vez cuando volvían a la Argentina no tenían que ir a una licitación pública. Bueno, ahora lo hicieron con un decreto de necesidad. Y también el poder que le dan a la UIF. Nosotros venimos insistiendo acá que la UIF es como la nueva arma letal que tiene el gobierno, que todo aquel díscolo, con motivo o no, porque acá nadie está exento de estar flojo de papeles, te arman una denuncia y se la mandan a un fiscal, te abren una causa por lavado y si quieren te meten preso. Acá ahora ni siquiera iban a pasar por los fiscales. Vos sos un estudioso del narcotráfico. Me consta porque hemos trabajado mucho tiempo este tema. La UIF la crean a partir del GAFI, que es este grupo de lucha contra el lavado de activos a nivel internacional, en el año 2000. La UIF es el organismo autárquico de la Argentina, creado por la Argentina para hacer inteligencia financiera. El primer decreto que nos llamó la atención en el año 2016 que hizo Macri y que pasó casi desapercibido, la UIF la sacan del Ministerio de Justicia, vos decís, estoy haciendo inteligencia e investigación de lavado, ¿dónde va? La Justicia. Y la pongo en el Ministerio de Finanzas. ¿Quién maneja el Ministerio de Finanzas? Caputo. Caputo, que estuvo nombrado con los Panama Papers como uno de aquellos... De lo que sacaba y movía guita... Exactamente, a través de un consorcio de investigación periodística. Ahora la sacamos de justicia y la pusimos ahí. Y con este decreto de necesidad de urgencia no están más obligados, como sí lo estaban antes, aquellos que manejaban esa información, que cuando encontraban algún reporte sospechoso y evaluaban que efectivamente tenía entidad, tenían que informarle a la Procelac, o sea, a la Procuraduría, a los fiscales encargados... se dedican al lavado. Al lavado, o sea, los fiscales son los que tienen que hacer la acusación, y al juez. ¿Qué hace el decreto? Dice, bueno, no, salteemos a los fiscales y podemos o no informar al juez si creemos que efectivamente se pueden otorgar nueva información con respecto a causas que están investigando. Además, fíjate que desde que existe la UIF en la era Macri, nunca más acusaron un banco, ni una financiera, ni nada. Solo que han acusado exfuncionarios de kirchnerismo y sindicalistas. Sí, al Final Sur, perdóname, Rolo. Cristóbal López, claro. Pero encima, como si algo faltara como detalle, ¿cómo decirlo?
poco estéticamente feliz. El megadecreto, en sus considerandos, tenía un primer párrafo calcado de un megadecreto similar. ¿De quién? De los tiempos de Carlos Menem, ¿o no, Juan? ¿Sabés, Rolo, que solamente en 84 páginas deroga 19 leyes y modifica otras 170? Y por eso le llamo antigua modernización. ¿Sabés, Rolando, que nosotros, los que seguimos un poco la economía moderna argentina, sabemos que en los años 90 hubo un decretazo similar que modificaba también el Estado y seguía los lineamientos del consenso de Washington. Y ya lo venimos diciendo, ese consenso hablaba de liberar la economía, de privatizar empresas, hablaba de que la tasa de interés sea positiva, o sea, por encima de la inflación, y que se hagan las finanzas. Mirá este detalle. Acá tenemos los fundamentos, digamos, el porqué de este decretazo, por qué se hace, la explicación. Y ¿sabés qué? Mirá, acá tenemos un plagio, el decreto 2284 del año... Un plagio inquietante, te digo. Inquietante, porque ¿esto qué explica? Explica el origen, explica... La pregunta es... La ideología de fondo explica. Mira, en el año 91 la duda es si el decreto se redactó en la República Argentina y si no se hizo en Washington. ¿Por qué? Lo redactaron Menem y Cavallo en el año 91 y las dudas surgen. ¿Se hizo en Argentina? Mirá lo que dicen los fundamentos. Que habiendo iniciado la nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales de todos los planos y la instauración de una economía popular de mercado, la permanencia de las normas dictadas en otro contexto constituye un factor de atraso y entorpecimiento del desarrollo nacional. O sea que estaba todo mal. Claro. El decreto nuevo dice lo mismo que el de Menem, salvo por 3 palabras. Claro, claramente, Rolo, lo que dicen los fundamentos es que está todo mal, que vamos a cambiar. Pero ahora vos mirás, es igual. La diferencia es que economía popular, porque estos muchachos eran peronistas, no. Ahora estamos hablando de economía pujante y competitiva. Rolo, esto es un plagio de una copia que seguramente en aquel momento no se redactó en la República Argentina. Ahora, si vas al interior de la economía de este decreto, claro que habla de injerencia en muchos ministerios, de modernización, energía, trabajo, también se mete en el fondo del ANSES, en el Banco Central, van a securitizar los créditos UBA. ¿Por qué? ¿Qué te quiero decir con eso, Rolando? ¿Sabés que esos créditos se van a poder colocar en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad? O sea, todos los posibles jubilados futuros, los trabajadores, vamos a garantizar que los créditos se puedan pagar en el futuro, Rolo. Bueno, aquí tienen lo que está pasando con el megadecreto, pero ahora vamos a hablar de otra modificación que tiene que ver con una modificación que es la seguridad, pero también es el narcotráfico. Resulta que, claro, cuando uno si tiene que perseguir a un narcotraficante, el Estado tiene que gastar mucha plata. Bueno, ahora el gobierno dice que le van a ir a cobrar a aquellos que terminen siendo condenados por narcotráfico lo que hayan gastado las fuerzas de seguridad en meterlos presos. Muy moderno, un clip para anunciar esta modificación. ¿Cómo la van a hacer, Néstor? Es imposible. ¿Cómo es imposible? Es imposible. ¿Para qué la hacen? Es imposible. A ver, vamos a tratar de explicarlo de la manera lo más fácil posible. Lo que quieren hacer no es decomisar los bienes obtenidos por las causas de corrupción o de narcotráfico. Porque eso se está discutiendo, es una ley. Ya está previsto en la ley. Hoy se decomisa. Lo que están previendo es que se paguen las costas del juicio con el dinero de los narcotraficantes o de los corruptos. Para que haya costas del juicio y se apliquen concretamente, más allá de las costas parciales que se puedan aplicar, tiene que haber una sentencia firme. Imaginemos, por ejemplo, el caso Skanska, el primer caso de corrupción atribuido al kirchnerismo. Se inició en el año 2004.
Estamos en 2018 y todavía no hay ni miras de juicio oral y público. Todavía no hay costas. Pero en el caso de ese narcotráfico que sí hay sentencia. En el caso de narcotráfico lo que tiene que pasar es que... Igual los narcos no tienen nada a su nombre. Vamos, Bueno, anda a cobrarle. Vamos al caso de los narcos. Vos sos un narcotraficante que tenés una casa, un auto, un yate y todo es producto del narcotráfico. Te decomisan todo eso y luego te aplican las costas. ¿Sobre qué? Tu patrimonio quedó en cero. Claro. ¿Costas sobre qué te van a aplicar? Además de esa cuestión... ¿Y para qué lo hacen? ¿Por marketing? Escuchá esto, porque esto es lo más tremendo de toda esta historia. Las fuerzas de seguridad tienen un gasto cuando van a investigar, pero tienen un presupuesto incorporado, es decir, ya tienen una cantidad de dinero asignado para las tareas para las que han sido mandadas. Si se lo quieren cobrar, van a tener un plus, un adicional. ¿Sabés lo que están haciendo? Abriendo una caja. Para que yo, fuerza de seguridad, digo, además del sueldo que cobró, de las horas hombre, del presupuesto que tengo asignado, yo gasté tanto en este peritaje que hice con la causa de los narcos, peritaje económico, y además gasté tantas horas hombre y tantas resmas de papel y tantos cartuchos de tóner, y todo esto es una pelota de plata que se la voy a ir a reclamar. ¿A quién? A los jueces. Y los jueces se tienen que reclamar a personas que son indigentes. Está bien, pero desde un punto de vista puede decir, bueno, si esa plata vuelve al Estado, se puede redestinar a otros fines y el año que viene el presupuesto será menor. No sé, digo, pensando bien. Sí, claro. No es mi característica, bueno, pero... en el caso de que volviera al Estado, debería ir a rentas generales y eso podría aplicarse para construir los famosos jardines de infantes. Esto no pasa en la realidad. El dinero que se ahorra no va a los jardines de infantes, va a rentas generales y se destina a otras cuestiones. Hay un dato peor que es el que tiene que ver con el momento en que se producen la aplicación de las costas o de las sentencias o del decomiso de las sentencias. Vamos a imaginar el caso de Lázaro Báez, el empresario kirchnerista que está preso por supuesta corrupción. Que también ya le decomisaron todo, le tienen todo tomado. Le decomisaron todo y ni siquiera hubo juicio oral. Vamos a suponer que en el caso de Lázaro Báez vaya a juicio oral y lo declaren inocente. ¿Qué pasa con todas las máquinas viales, con el avión que le decomisaron? Va a ser un juicio al Estado para que... Multimillonario. Vamos a tener que terminar pagándole nosotros. Multimillonario. En el caso de Lázaro Báez... Lázaro se está quejando de que no se sabe cómo le alquilaron 3 casas en Pinamar. Tal cual, tal cual. ¿Quién se las alquiló? Bueno, en el caso ¿Un de amigo del juez? Aparentemente su familia, pero ojo que esas casas todavía están en su patrimonio. De ahí sí se podrían cobrar. Pero esas casas... a ver, una máquina vial se la sacan y se la dan a Vialidad. Se la dieron al ejército. Vialidad la usa. Entonces tiene una amortización. Claro, en causas que duran entre 10 y 12 años, esa máquina se deteriora. En el momento en que tienen que devolverle la máquina o el avión, le devuelven un avión destrozado. Ya no sirve. ¿Sabes cómo se soluciona esto? ¿Cómo? Muy simple, como decía Sergio Massa. Nosotros sacamos la extinción de dominio, que es una acción autónoma de la acción que se le sigue con un decomiso a partir de una sentencia en la cual vos decís este hombre o es corrupto. ¿Pero la extinción de dominio se le puede hacer al procesado o tiene que tener sentencia? No. Con la sola investigación se le inicia una causa paralela. ¿Vos qué tenés que demostrar si sos corrupto o si sos narcotraficante o tenés una causa de trata de personas? Los bienes que tenés a tu nombre o los que tenés ejercicio de tu bien, tenés que decir, bueno, ¿dónde sacaste la plata para comprarlo, adquirirlo? Si no lo podés demostrar en un juicio sumario, 40 días, 45 días, con todas las garantías de la ley, ese título carece de validez. Entonces, por eso se llama extinción de dominio. No es que yo le estoy diciendo que te agrego a tu condena, que te saco tus bienes, como un accesorio a tu condena. Es Cuando una estás acción acusado, tenés que... de delitos gravísimos. Trata de personas, corrupción en el Sí, Estado. pero esos delitos toman 4 o 5 años para llegar a sentencia. Por eso, la mejor manera de decirle, mire, señor, usted está acusado de narcotraficante. Obviamente tiene que haber elementos... Mientras lo estamos procesando por el tema del narcotráfico, usted me tiene que ya demostrar... que estamos, demuéstreme dónde sacó esto. ¿De dónde sacó todos los bienes que usted está en... Pues se está autoincriminando si no lo puede demostrar. Bueno, pero de todas maneras lo tenés que demostrar. O sea, lo que pesa sobre vos, y ahí te hago otro juicio, por eso digo, es una acción autónoma. Eso fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Cuando llegó a la Cámara de Senadores, está hoy empantanada. Pero eso solucionaría esto que vos decías. Tomemos un caso que casi todos conocen aquí, que es el caso de los monos. Vos encontraste, o en el caso de Balcedo, que encontraron estos autos fantásticos, ¿no?, que tiene, maravillosos. Dentro de 14 años, cuando terminemos el juicio penal, ¿cuánto vale ese auto? Parado.
Seguro tenés parado, por más que después lo No, utilices. se llama, va a un depósito judicial, le chorean las partes. Exactamente. O encontraste el efectivo. ¿Qué haces con ese efectivo? ¿Lo guardás? Ponés si le encontraste pesos. ¿Lo guardás? Hablando de los monos y de los herederos de los monos, nosotros venimos contando la pelea que hay entre los dos clanes que se disputan la herencia de los monos, que cuál es el narcotráfico en la zona sur de Rosario. Más de 15 muertos en lo que va de 2018 ha generado esta pelea y hubo un muchacho que se inmortalizó disparando con una ametralladora para Navidad, ¿sí? Alan Funes, bueno, lo detuvieron ayer, estaba durmiendo en un departamento con su novia, que a su vez era nieta de otro narco. Marcela Díaz iba en su moto Honda Falcon negra con su novio. Se le acerca una Volkswagen Surán color gris. La mataron a balazos a la mujer. Al chico que conducía la moto le dieron impactos de bala en el brazo. La persona que circulaba en la moto, que recibe impactos de bala, el novio de la mujer que fallece, dice que en la Volkswagen Surán color gris estaba nada más y nada menos que Alan Funes. Ha ordenado a la Fiscalía de su traslado, confirmando la detención que teníamos en curso, que ya le habíamos dado cuenta a ustedes. Y sí, nos vamos a trasladar a una dependencia. Ahí lo pueden observar. Alan Funes, la persona que estaba con prisión domiciliaria, hace instantes, hace pocos minutos, fue detenido. Pudimos concluir en una detención importante, sumamente importante, de una persona muy violenta que estaba vinculada y estaba visto como uno de los cabecillas de uno de estos dos grupos rivales que se están enfrentando en tablada. Nuestra tarea y nuestra labor se centra y fundamentalmente apunta a seguir trabajando en los aspectos operativos para disminuir la violencia, como se logró disminuir el año pasado, identificar a cada una de las personas que pretendan liderar organizaciones criminales y una a una seguirla deteniendo. Bueno, Alan Funes estaba durmiendo en la casa de su novia, ¿sí? La novia resultó ser que era la nieta de un narco muy conocido en Rosario. Otro más de este mapa de pelea de dos bandos que ya llevan 15 muertes. ¿Cómo se llegó a esto, Alejandro? A ver, es casi la continuidad de lo que pasaba entre los garompas y los monos. Los garompas eran también una banda de zona sur que comercializaba droga. Los monos se imponen venciéndolo con mucha agresividad, y empiezan la escalada de criminalidad en la ciudad de Rosario. Luego vino el enfrentamiento entre el Pollo Bassi y los monos. Bueno, y ahora estos clanes, que algunos de ellos están, o gran parte de ellos están encarcelados. En el origen está la Barra Ñuls. En el origen gran parte de la banda de Los Caminos, sí, que es una que está enfrentada con Funes, Camino. claro, formaba parte de los monos. Exactamente, y eran de la barra brava de Newell's Old Boys. Pimpi Camino fue Pimpi líder de la Camino barra. fue asesinado, recuerdo cuando 2010. yo todavía era periodista en el año 2010, de una manera muy cruenta, y quizás fue el primer o el segundo o el tercer asesinato por encargo que conmocionó la opinión pública de Rosario, porque cuando lo terminan matando, lo matan con un tiro primero en una rodilla, después en la otra, lo arrodillan y lo terminan rematando con un tiro en la cabeza. Pero fue uno de los Funes que lo mató. Ese caso todavía creo que no terminó encontrando a quien mandó a mandar. Pimpi Caminos y el gordo Funes, que son los padres de toda esta banda de delincuentones que se están matando, eran amigos, eran muy amigos. Formaban parte del mismo business delincuencial que siempre decimos. Algo se quebró. Mezcla de barra, claro, con algo venta se de quebró droga. en algún momento y los hijos de otra familia hoy se están matando a tiros. El Fantasma Paz y los monos eran socios. Claro. Bueno, cuando se quiebran esos códigos, empieza la lucha aquí en Rosario. Lo que llama la atención, la verdad que está bien esto, la detención digo, ya sabían que efectivamente estos eran grupos violentos, se amenazaban por Facebook, no era que te sorprende a las autoridades de que efectivamente eran violentos. Ahora, lo que también está claro es que el negocio sigue siendo muy redituable y está en manos, a diferencia de estas personas que, como vos bien decías, ya tenían cierta edad y trayectoria, como Medina, eran tipos ya de 30 y pico, 40 años, o sea, que conocían el negocio. El descabezamiento bajo las nuevas generaciones. 18 años tiene Alan Funes, Rolo. Claro, las nuevas generaciones son mucho más violentas, más impetuosas, probablemente se creen mucho más fuertes de lo que pueden llegar a ser. También, pero no son demasiado inteligentes. A este muchacho, que dicho sea de paso,
paréntesis, todavía le debemos una buena explicación del juez o la jueza que lo liberó después de haber matado a 2 personas y lo tenía, y por eso se viralizó el video de él disparando con una ametralladora. Pero no tenía una gran estructura de inteligencia, se había dormido en la casa de la novia. Y estuvo 20 días prófugo. 20 días, no un día, 20. Bueno, después de haber matado, de estar acusado de matar a otra persona. Sí, siguiendo el Facebook, digo, sería más fácil de encontrarlos, ¿no? Porque ahí es donde van anunciando algunas de las cuestiones que va ocurriendo. Por eso creo que en realidad la inteligencia es lo que había fallado en ese momento. En el caso de estos muchachos, ¿se le volvió a escapar la tortuga al gobierno del socialismo? Porque otra vez le recrudecieron los enfrentamientos entre bandas de narcos y están pensando en llamar a los federales. Mira, yo te lo agrego con lo que pasó con Balsedo. Cuando Balsedo, y vos seguramente has estudiado el tema, se está hablando ahora de 35 millones de dólares. La verdad que para sacar de un gremio 35 palos verdes es muy difícil, ¿eh? Por más que tengas todos los circuitos organizados. Hay una causa que ya lleva 2 años, que también hay que preguntarse por qué tanta lentitud de algunos juzgados federales. Esa causa vincula a los monos con Yebrá. Sí, 2013, perdóname, más de 2 años. Más de 2 años, exactamente, tenés razón. Con lo cual, muy probablemente, porque había algunas tarjetas azules que habilitaban... 14 automóviles. Exactamente, de algunos automóviles. Entonces, si vos pensás que solamente el problema de estas bandas delictivas, que son sumamente violentas, está restringido a no seguir la ruta del dinero que terminaría en la ciudad de Rosario, te equivocás. O sea... ¿Estas son las camisas? Buenísimo. ¿Y cuánto pedís por la camisa? Ya te digo, la camisa y el pantalón. Sí, camisa, pantalón. Porque esto es de combate, ¿no? Esto es para... Sí, lo que salen ahora, sí. Claro. El pantalón y la camisa, sí. 350. Está bien. No pedí el chaleco antibalas, decirle el chaleco está intacto, lo que pasa que es lo más caro. Pantalón, la camisa y la gorra. Ajá. ¿Cuánto es? Ahí tenés 400. ¿Y el correaje ese me lo dejás por 100? ¿Este? ¿Y te hago 500 redondo? Dale. Ya está. Ya tenemos nuestro uniforme. Ahora a la calle. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Bien, ¿ustedes? Bien. ¿Qué le doy? ¿Le puedo montar 2 sanguchitos y una coquita? Sí. Aguarda un segundito, lo atiendo al oficial. Espérenme un cachito, que lo atiendo al oficial y yo soy usted. Elegimos un almacén al azar. Saludamos y pedimos comida. Queda claro que no pensamos pagar. Cansado, che. Esto laburo. La situación está complicada. Bueno. ¿Qué más le doy? ¿Una coquita puede ser? Bueno. ¿Algo más? Ay, de chiquita, estoy con mi compañero. ¿Puede ser vos? Igual. ¿La otra? Sí, para colmo nada. Después tenemos una reunión, un festejo. Así que... Lo último que te pido, después no paso por unos días largos. Che, un farnecito chiquito de eso, ¿cuánto...? ¿Le parece? Está difícil, pero bueno, ahí le doy. Antes de irnos, nos llevamos un fernet. Ay, ¿cómo lo llamamos? Tiene peligro. Quédese tranquila, usted sabe que siempre llama, cualquier cosa estamos acá urgente. Bueno. ¿Sí? Gracias, ¿eh? ¿Le digo algo? No, quédese tranquilo. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Chao. Por si no lo saben, los policías viajan gratis en colectivo. Los policías truchos también.
Para ver si nuestro uniforme es realmente efectivo, lo someteremos a la mirada de los colegas. Buen día. Buen día. ¿Cómo andas, jefe? Bien. ¿Cómo vamos a mencionar al jugador Morón? ¿A dónde? Jugador de Morón. Por más fuerte, no, mejor hablar de... ¿A dónde va? ¿A qué va? A tribunales. Ah, espera, digo yo acá. El uniforme trucho funciona. En la comisaría tercera de Morón nos tratan como a uno más. ¿Viste que dobló ahí el gol? Bueno. ¿Todo derecho? Derecho. Vas a cruzar la avenida, hay una raza abandonada. Sí. Vos cruzás, esa es Mitre. ¿Cruzás? Sí. 2 cuadras. Sí. Ya tenés la vía ahí. Tenés la vía, me choco la vía. Antes la vía, una antes de la vía, vas a la derecha. Vas a ver un puente, acá está tribunales. Dale, gracias viejito. No tenés por qué. Dale. Terminamos nuestra jornada satisfechos. Comimos de arriba, viajamos sin pagar. En una comisaría pasamos desapercibidos. Ahora es tiempo de usar el arma. Bueno, todas las cosas que se pueden hacer con un uniforme, pero ni les cuento las cosas que se pueden hacer si uno maneja a la vez un sindicato grande y un club de fútbol. El problema es que algún día esto se acaba y te empiezan a pedir cuentas. Las cuentas que a Moyano no le pidió ni siquiera Cristina cuando estaba enemistada con él, ahora se la está pidiendo quien era su aliado, quien era el hombre que le había dado casi todo en la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, ahora presidente. Esto tiene muchos coletazos porque ahora se le va a complicar a Moyano también en la causa que está siguiendo en Independiente. ¿Qué pasó hoy? Mira, básicamente, Rolando, esto lo contamos varias veces, de que a Hugo Moyano se le comienza a abrir una suerte de tormenta perfecta alrededor de él por un montón de causas que tienen en juzgados federales y en la justicia provincial. Estas en la justicia provincial. Hoy, Moyano Hugo y Moyano Pablo fueron notificados en virtud del artículo 1 y 60 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires de la imputación por asociación ilícita, Rolando, ni más ni menos. ¿Pueden ir presos? Técnicamente sí. ¿Irán presos? Bueno, todavía no lo sabemos. Es muy probable que el juez Vitale de Loma de Zamora los cite a declarar para las próximas semanas. Pero ya técnicamente Moyano padre, Moyano hijo y el tesorero de Camioneros y de Independiente, Yoyo Maldonado, están imputados. Hasta ahora la causa de Independiente no había llegado, el agua no había llegado hasta los Moyanos. La verdad que nada de esto asombra mucho, porque del mismo modo que yo ayer les mostraba cómo las empresas satélites de los Moyanos derivaban en casas inexplicables de comprar para alguien que dice y se presenta en la causa como empleado del sindicato, que es don Hugo Moyano. Bueno, del mismo modo, las cosas que están pasando, que se están investigando ahora en Independiente, ya eran conocidas o sospechadas al menos desde el momento mismo que los Moyano llegaron a Independiente. Y si no, ahora lo van a ver. Pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. A Independiente lo hacemos grandes entre todos. Ese es el compromiso que hemos asumido. Esa es la responsabilidad que hemos asumido. Y estoy convencido, sin lugar a equivocarme, que vamos a lograr. Los Moyanos siempre estuvieron muy ligados a Independiente, por Hugo, pero fundamentalmente por Pablo Moyano, que de hecho era vocal de la comisión directiva de Comparada. Más allá de lo que es hoy Independiente, que yo no estoy, a mí me parece que Moyano tiene mucho que ver en todo esto. Y me parece que es sumamente injusto y habla muy mal de los argentinos que se legitimen en una presidencia que ayudó a, digamos, la obtuvo después de desestabilizar. Lo único que han hecho desde que asumieron formalmente la conducción de Independiente es acotarle el margen de maniobra, como diciendo, bueno, somos nosotros los jefes ahora, ustedes van a tener que rendirnos cuenta a nosotros. La relación de Pablo Moyano con la barra brava de Independiente es conocida y no es tampoco negada por él, con lo cual no pueden aducir
ningún tipo de desconocimiento sobre cómo operaba la barra brava de Independiente y cómo opera ahora. Hubo incidentes, seguramente por disputas por el lugar. Esto se desnaturalizó. Están tirando con adoquines. Sergio Quirós, alias Madonna, quedó inmortalizado en estas imágenes como un pistolero. Era, en aquel entonces, chofer de Pablo Moyano, el hijo de Hugo Moyano, también sindicalista de camioneros. Madonna Quirós era miembro de la barra Independiente. Los que custodian las urnas son siempre los oficialistas. Son los oficialistas. Y te manda barra brava con arma. Eso que dicen que los sindicatos... ¿A vos te no apretaron alguna vez? Sí, millones de veces. Yo tengo denuncia, millones de veces. Alderete denunció aprietes de los Moyano, pero no le fue bien. Lo terminaron echando del sindicato. Bueno, estas son las cosas que se venían contando de hace tiempo respecto a lo que pasaba en Independiente. No son cosas nuevas. El problema es que ahora llegaron a la justicia. Y qué casualidad, mientras las causas judiciales se van acercando a Hugo y a Pablo Moyano, llamaron a un plan de lucha. Sí, exactamente, para el 22 del mes próximo, un montón de reclamos que van desde la reforma laboral, que aparentemente no se va a introducir, hasta la situación económica actual. Te dejo este dato, Rolando. Se habla fuerte e insistentemente en los pasillos de tribunales que la situación más complicada no es la de Hugo Moyano, sino de la de su hijo mayor, Pablo. Que era el que tenía trato directo con los barras. Exactamente, esta es la famosa causa Independiente, y en las causas de lavado están a nombre de él muchos de los giros de dinero. Atenti con eso también. Sí, y además una cosa elemental. ¿Cómo van a decir los Moyanos que van a combatir las barras bravas si están procesados por connivencia con la barra brava? Exactamente, ni más ni menos. La verdad que les complica. Muchachos, nosotros nos vamos. ¡Feliz cumpleaños, Rolo! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, gracias. Muy feliz cumpleaños. Solo para recordarme que estoy poniéndome viejo. Sí. Nos vamos, esto fue Tercera Posición. Chau. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce AutoAdvance. www.autoadvance.com.ar. AutoAdvance lo hace posible.